Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir analizando el panorama nacional y sobre todo con nuestro invitado que venimos a continuación a conversar con él. Se trata del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, representante del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido a Despierta RD, Franklin Romero. Muy buenos días, Giselle. Bienvenido, Franklin. A este equipo técnico, que son parte. Veo que como ellos interactúan con Sí, ustedes, sí, ustedes dan las noticias. Sí, es lo que eso no está muy cobran bien. como talento, ¿no? Pero, Eso sabe más que, Pero tiran sus moscas. eso sabe más que nosotros. Eso. Sí, verdad que sepan. ¿Cómo está la provincia de Duarte? La provincia está bien, sigue creciendo tanto a nivel gubernamental como también a nivel privado. Y echando el pleito cada día, siempre hay muchas cosas por hacer, pero seguimos haciendo lo que es posible. ya le cumplieron, pues su provincia ha sido de la que más ha promocionado, activado en huelgas y manifestaciones. Bueno, sucede que los grupos populares tienen que sacar sus músculos, tienen que mantener vigencia y realmente a veces decimos cosas que no tienen sentido, porque cuando se está trabajando, cuando se están logrando obras y están palpables, que se pueden ver, entonces no tiene razón de ser, pero siempre va a haber algo que pedir, siempre va a haber algo que solicitar y también son necesarios en su momento, solo que a veces lo hacen para tener vigencia. Esas manifestaciones que se han producido recientemente entonces no han tenido sentido, no ha habido razón de ser. Mira, en parte te puedo decir que ellos reclaman obras que se tienen que terminar, pero que se están ejecutando, y las obras no se ejecutan de un día para otro. Ha habido razones por cuestión de clima, que no se han terminado algunas, pero otras ya se han ejecutado. Nunca se mencionan las que se realizan. Ellos siempre están solicitando cosas como hasta el DERECAFTA, ellos mencionan que a veces escapa de las manos de uno. Carreteras que tienen que ver con permisos de medio ambiente que no son posibles en su momento, hasta que tanto no se haga el estudio. Una presa que también solicitan, pero siempre va a haber necesidades, y más en muchos grupos populares que reclaman calles, agua, acera, contener, electricidad, en lugares, en terrenos que han sido ocupados por ellos. Por ejemplo, senador, el tema de las fumigaciones y que afecta, según se ha dicho, a muchos estudiantes al momento de que se produce esto. Mire, ha habido una investigación, todavía se está en investigación, porque también hay unos casos ahí que hay que mirar, donde se han descubierto algunos casos que han sido provocados, que no han sido justamente por la fumigación. Okay. Pero sí ha pasado por la fumigación. Pero sucede que esas escuelas que están construidas en esos lugares fueron después de estar las fincas de arroz. Y no sucedía antes. La pusieron ahí. Exacto, incluso algunos propietarios donaron el terreno para esas escuelas. Esa escuela construida por el gobierno. Construida por el gobierno ¿No todas. se hicieron los estudios previos para ver que podría ocurrir algo así? Porque este está poniendo en Es peligro que la vida de los niños. mire qué sucede, y se la voy a poner bien fácil. La mayoría de esos niños viven en la cercanía de la escuela, pero solamente se enferman cuando están en la escuela. Entonces hay cosas que hay que mirar, hay que investigar, porque realmente solamente se intoxican cuando están en la escuela. Bueno, y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que está ocurriendo? porque se Bueno, ven eso es lo que está en investigación. Se ven todas estas ambulancias, Eso es y lo todo que está en esto, y niños investigación en justamente. hospitales. Yo recuerdo cuando entidades. nosotros en San Francisco de Macorís tenemos algo inherente, que es lo que cuando llaman a huelga, la gente sale a huelga, como decían ustedes, afuera de cámara, y a veces uno no sabe por qué es la huelga. ¿Y qué es lo que está pasando? No sé, estamos en huelga. Así que, No sé, pero estamos en huelga. Y cuando estábamos jovencitos, estábamos en el liceo, a nosotros nos encantaba que hubiese huelga. ¿Para qué? Para no coger clases. Para no coger clases. Esa cosa de la juventud, de la niñez, y también inherente a los macorizanos. Nosotros llevamos la sangre caliente y nos gusta, ¿sabes? Pero ya las cosas han cambiado, entonces todavía se mantienen algunos grupos que no dejan de ser importantes, porque también es cierto que hay algunos funcionarios que por falta de voluntad no ejecutan las cosas que tienen que ejecutar. Y también ese llamado hace falta El hospital principal de allá. para ayudarnos a nosotros, las autoridades, porque también todo recae sobre nosotros. El hospital principal de allá, que Se está trabajando muy avanzado el hospital, entendemos que ya, si Dios lo permite, para noviembre, yo quiero ser un poquito conservador con la fecha, porque ya hemos dado varias fechas, y yo creo que para noviembre estaremos entregando la fase 1, fase 2, con 160 camas, Sí. porque eran 50 camas que íbamos a entregar, pero el presidente dijo que no era posible, porque tenemos que mover inmediatamente todo el personal que está en el hospital actual, tenemos que moverlo al hospital nuevo, no podemos tener dos hospitales, y más ese que tiene más de 100 años. Miren lo que pasó ahora, la tragedia, o sea, eso no aguanta siquiera meses para seguir operando.
Bueno, pero es una situación compleja porque el gobierno, precisamente eso que usted señala, da varias fechas y la gente lo que dice es que hay inestabilidad, que no pueden terminar las obras. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Miren, ¿Es por falta de recursos? a veces, bueno, también ocurre que son los recursos. A veces sucede la forma que se están haciendo las cosas. Cuando se somete una cubicación, hay que esperar hasta 3 meses para que esos contratistas puedan recibir su dinero y entonces hay un proceso que tiene que pasar en este caso por el MIBET, que es responsable. Luego el MIBET tiene que mandar una parte de cubicación, incluso cubicación externa para que vayan a ver si es real. Luego tiene que pasar por Contraloría, luego tiene que pasar por Tesorería y el dinero tiene que estar ahí. Había un tiempo en que los contratistas hacían las obras con sus propios recursos. Sí, sí, Eso no así está es. pasando Y en luego este se le pagaba. momento. ¿Por qué? Porque antes habían 10 contratistas. Ahora hay una gran cantidad, se aperturó y hay muchos jóvenes que han ganado licitaciones que no tienen los recursos para financiar obras al gobierno. Entonces eso ha hecho que algunas obras se retrasen y otras particularidades. En el caso del hospital, nunca se ha parado el hospital. Tenemos un hospital que es el más importante de la región y cuidado es el tercero en importancia del país. Y en ese ejercicio, senador, el retraso de algunas obras, y usted habla de la falta de recursos como herramienta, ¿usted cree que debió, con todo y lo que pasó, aprobarse la reforma fiscal? Porque el gobierno argumenta que el principal escollo que ha tenido es precisamente la ausencia de recaudación. Claro, claro, la reforma fiscal era una necesidad que yo decía en su momento que a mí en lo personal me perjudicaba y me perjudicó porque yo estoy construyendo justamente un hotel y a través del Comfort Tour tenía que entrar la ley de cine, la ley de cine, que yo estoy en medio de una película, Sanky Panky 4, y me faltaban recursos. ¿Qué hicieron los inversionistas? Luego la están anunciando ya. Sí, ya el día 15 sale, valga el anuncio, ya el día 15 sale la película en los cines, pero ¿qué sucede? Yo no había obtenido los recursos a través de la ley Ok, y he tenido que ponerlo de mis propios recursos, ok. porque la gente tuvo el temor de que se iba a derogar la ley de cine. Entonces la reforma fiscal era una necesidad y sigue siendo una necesidad, porque realmente cuando tú solamente percibes 500 pesos y tienes un gasto de 1.000, tienes que buscar los otros 500 pesos. ¿Pero era una necesidad tal como había sido concebida por el Poder Ejecutivo o se podían hacer los ajustes para llegar a los puntos medios con cada uno de los Claro, sectores? se podían hacer muchos ajustes, algunas de esas reformas que estaban presentadas ahí, de los diferentes artículos, pues podían mejorarse y quizás hacerse en un tiempo más prudente, pero era una necesidad empezar con la recaudación que no iba a afectar al pobre, era muy contrario, iba a beneficiar al Senador, pobre. era un error, perdóname Gilbert, era un error, o sea, finalmente fue un error descartarla de plano, ¿o usted cree que en algún momento el gobierno reconsidere someter el proyecto de reforma quizás con menos gravoso que lo que se planteó en aquel momento? Fue un error realmente dejarla a un lado totalmente. Yo creo que hubo mucha mala comunicación, mucha mala interpretación de lo que era la reforma. Se vendió mal la reforma. La oposición hizo un muy buen trabajo respecto a la reforma. Sin embargo, la misma oposición venía diciendo la necesidad de la reforma antes del 24. Sin embargo, cuando la presentamos, que eso no fue una reforma presentada por capricho, sino por las estadísticas, por los números que tenemos. Entonces, en su momento debe presentarse una reforma, creemos que es necesaria por el bien del país. Es una necesidad. ¿Usted cree que lo haga el presidente Abinader? Bueno, no sé si el presidente lo hará en su momento, pero hay que poner las cosas sobre la mesa. Realmente hay una situación difícil y tenemos que mirar cómo se recauda más, porque aquí se reclama mucho, aquí hay el presupuesto nacional de la nación, el 85% se va en gasto corriente y apenas un 15% se va en infraestructuras. Entonces tenemos muchas obras por continuar, todas las provincias, toda la población pide obras, pero las obras se hacen con recursos. Ha ocurrido que, como señalaba anteriormente con el tema de la violencia, se han normalizado muchas cosas en el país, como los empréstitos, por ejemplo. Ya no salta a la opinión pública de la forma que lo hacía antes, porque es constante esa carrera de endeudamiento que lleva el gobierno. ¿Cómo hacen ustedes, estando dentro del partido de gobierno, para defendernos a nosotros como dominicanos ante esta situación? Mire, como decía anteriormente, cuando tú tienes un ingreso por debajo del egreso, tú tienes que buscar el dinero en algún lugar. Los presupuestos se hacen para el año próximo. Y entonces, tú sabes cuánto va a percibir a través de la Dirección General de Aduana, a través de la DGI y otros. Sin embargo, tú sabes que tiene un déficit. Ese déficit hay que buscar cómo resolverlo.
Por suerte para nosotros todavía tenemos capacidad de pago, no estamos al tope y la deuda, si hacemos una comparación aún con los préstamos que se han tomado en este gobierno, con lo que nosotros encontramos, estamos por debajo realmente de lo que encontramos, muy por debajo. Entonces eso es muy importante y tenemos que seguir adelante, realmente no podemos parar. ¿Ustedes fiscalizan el destino de esos recursos? Nosotros fiscalizamos, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo en lo personal lo hago, tanto en las obras que están en mi provincia y en otros lugares, e incluso invitamos a algunos incumbentes a que vayan al Senado a hablar justamente de cómo están manejando ese dinero. Senador, ustedes cogieron una nueva Cámara de Cuentas, pero la gente critica que ustedes hicieron la escogencia de la Cámara de Cuentas pasada, pero esa Cámara de Cuentas lo que hizo fue muchos escándalos y no hizo el trabajo. La pasada. ¿Ustedes creen que con esta pueden pegarla? ¿Ustedes creen que la van a pegar? Tenemos la esperanza, sí. No solamente porque hayamos escogido mal, nosotros no escogimos mal. No, ¿y qué pasó? No, ellos no actuaron como debían, pero nosotros sí hicimos el trabajo que teníamos que hacer. La pasada. De nombrar una así. Y ahora también lo estamos haciendo y tenemos la esperanza. Y yo lo dije públicamente cuando me preguntan qué yo espero de esta Cámara de Cuentas. Yo dije que desempolven los expedientes y empiecen a ejecutar. Porque ellos sí son los fiscalizadores reales del dinero del pueblo. Entonces ellos tienen que fiscalizar cada funcionario, cada institución que maneja el más mínimo peso del Estado. Pero esa Cámara de Cuentas pasada no sacó una auditoría en contra de ningún funcionario del gobierno. Se entiende que sí hicieron investigación y sacaron auditorías e hicieron auditorías y algunas se declararon subsanables. Subsanables, dijo doña Milagros. Subsanables, entonces... Claro. No hubo nada. No hubo nada, entonces esperemos que esta nueva Cámara de Cuentas pueda mirar incluso esos mismos casos. Exacto. Porque realmente el funcionario tiene que estar de frente al pueblo, de frente a las autoridades para decir qué hace con el dinero. Sí, sí. Y ha habido escándalos, ha habido rumores, sí. Y ha habido muchos escándalos, pero como ustedes decían fuera de cámara, bueno, fuera de cámara no, en el set, hablaban de las declaraciones que dio un joven respecto a unas declaraciones del caso de Intran. Jochi Gómez. Oye, los rumores también se tienen que investigar. Hay uno de los miembros de la Cámara de Cuentas que fue señalado por Jochi Gómez, de la nueva Cámara de Cuentas, el vicepresidente de hecho, que fue señalado por Jochi Gómez como parte de los emisarios en el tema del caos que generó entonces eso tiene, el atentado. Eso solamente no es decirlo, eso hay que evidenciarlo, y para eso está el Ministerio Público. Espérate, tú me estás hablando de algo porque realmente él lo sabía, según él, yo no lo sé, porque no era algo público. Entonces eso tiene que haber una investigación al respecto. Senador, no solamente de esa persona que habla de la Cámara de Cuentas, de cualquier persona de quien se está rumorando o de quien está hablando, porque también no se puede ser muy gracioso venir a hablar en televisión y no tener las evidencias. Senador, el tema de la crisis de popularidad que puede de alguna forma vivir el gobierno, con todas estas manifestaciones que ha tenido, si uno se va incluso un poco más atrás de la tragedia del IEC, que generó una pausa, digamos, en la discusión política en el país, previo a eso había una inconformidad con el precio de los alimentos, canasta básica familiar, el mismo tema haitiano, fue cuando sucedió entonces la marcha de Friusa y demás. ¿No puede esa situación generarle una complejidad que no tenía el PRM en el proceso electoral que concluyó recientemente? Mira, la mejor posición a veces la tiene la oposición, porque se tiene de todo por donde cortar. Entonces, parte de todo eso que está pasando es parte de la oposición, que hay que entenderlo, hacen su trabajo, nosotros lo hicimos en nuestro momento. Toda crisis que se da en un país, en un gobierno, pues tiende a traer consecuencias. Y nosotros creo que con todas las problemáticas que hemos tenido desde que llegamos al gobierno, hemos tenido muchas adversidades y sin embargo hemos salido bien, hemos mantenido el país con una economía estable, hemos recuperado, por más que se diga, lo que tiene que ver con la salud, la educación, y puede traer crisis. Pero hoy, como nosotros estamos, en comparación con los demás países de Latinoamérica, estamos muy por encima. Y si las elecciones fueran hoy, nosotros repitiéramos. ¿Tienen el camino entonces allanado ustedes para el 28?
Bueno, para el 28 falta mucho, vamos a decir. Faltan pero 3 años y pico. Faltan 3 años. Sí. Falta mucho, porque apenas tenemos un año, este nuevo gobierno. Exacto, usted cumple un año en agosto. Sin embargo, te Pero la digo... gente siente que está cansado ya el gobierno, de hecho, como un pesar en la voz popular, muchos temas. No, les decía que las adversidades que hemos tenido desde que llegamos al gobierno en la peor crisis de la historia de la República Dominicana, que fue el COVID-19. Luego vinieron algunas adversidades, algunas problemáticas que no suceden acá en la República Dominicana, pero que sí nos afectan, como fueron las diferentes guerras que todavía están afectando, e incrementaron incluso lo que tiene que ver incluso con la canasta familiar. Y eso hace que sean situaciones que el gobierno tenga que enfrentar, primero con un presupuesto agotado, como llegamos al gobierno, con una gran cantidad de obras. Sin embargo, hemos estado trabajando, porque el presidente ha sido muy claro, sí. Con lo poco que hemos recuperado, estamos haciendo mucho. Sí, correcto. Senador, ¿por qué que tantos legisladores vinculados al narcotráfico de ustedes? Ahora recientemente sale un regidor de la alcaldía del Distrito Nacional que supuestamente está solicitado por los Estados Unidos porque metió 2 toneladas de droga al mercado americano. Bueno, mira, si analizas realmente, no son personas que estaban conocidas en ese mundo, sino que se han destapado con eso. No es que tiene que ver realmente con un partido o con el otro, son personas y cada uno es responsable de sus situaciones, de sus hechos. Sí. Por lo tanto, 190 diputados, 32 senadores, 4,000 y pico de regidores, o sea... La mayoría de los casos que se han destapado pertenecen al partido. Bueno, porque salen a relucir porque estamos en este gobierno. Sí. O sea, usted dice que en otros partidos se ve lo mismo. Bueno, siempre ha pasado. Ahora simplemente se conoce más, inmediatamente se conoce, pero realmente yo creo que son hechos aislados. Va con la que no corresponden, ¿verdad?, con el partido, que no corresponden con el gobierno. O sea, eso hay que desvincular totalmente del gobierno. Son personas responsables de sus propios hechos, sus individuales. Pero precisamente aún dentro de sus propios hechos hay un tema de filtros que se plantea. Que quizás ahí el Congreso tendrá una labor especial que hacer, a pesar de que recientemente modificó igual la ley de régimen electoral y partidos políticos. Pero de 7, 8 casos que se han presentado, creo que solo uno no pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, eso es parte de lo que llama la atención. ¿Por qué todos coinciden allí y no puede salir uno del PLD o de la Fuerza del Pueblo o de cualquier otro partido, incluso minoritario? Bueno, sí, debe haber investigación, pero cuando te refieres a filtros, realmente el partido y los partidos lo hacen, pero que una persona se destape después de, pues no quiere saber. Además, cuando hacen esas... tienen esas situaciones, no es que lo hacen de luz a la población. Ese regidor tiene 2 periodos y no se habían enterado. Y el PRM mandó una carta a la Embajada Americana, a la DNCD, a la Procuraduría. Bueno, si no tenía nada y no tenía nada pendiente realmente, pues tampoco tú podías realmente echarlo a un lado. O sea, que podría decirse que luego de la evaluación tenía que haber una justificación. Previo al proceso electoral del año pasado, el PRM incluso retaba a la oposición a que hiciera lo mismo. Exacto. Vamos a depurar a todas las figuras que van en la boleta. Alisa decía, al PLD lo retaba. Entonces, se diría que esas personas que han salido a la luz en este momento iniciaron en ese negocio después de... Pero no por justificarlo, sino por decirte que realmente esa persona, el último caso que ustedes mencionan, del regidor, tiene un caso tiene un caso en Estados Unidos, están mencionados. Sin embargo, aquí no tiene ningún caso. Bueno, pero mandaron a la embajada Pero ¿y qué dice la embajada americana cuando se solicita la información? No dio un informe realmente positivo de esa persona. Entonces, eso era lo que se pedía. No dio un informe positivo, lo que entiendo. O sea, la embajada no dijo, sí, esa persona está vinculada al narcotráfico. Llama la atención, senador, que precisamente en Estados Unidos sí se han marcado, sí se han tachado, y que aquí, que es donde opera, donde vive, donde todo el mundo se calla. Nadie lo mire. O sea, no haya la investigación de los cuerpos. Esos casos se dan a conocer cuando ellos hablan. No se dan a conocer hasta que hablan los americanos. O sea, que puede haber otro caso por ahí. Podrán haber muchísimos casos. Y no solamente de legisladores. Habrá muchísimos casos de dominicanos. Y funcionarios. De dominicanos, como lo han habido. ¿Cuál es el procedimiento legal entonces en este caso? Porque las autoridades dominicanas dicen, es que la orden de procesamiento es en Estados Unidos un funcionario electo. ¿Qué se hace? ¿Qué dice la ley? Bueno, se supone que si Estados Unidos tiene un dominicano vinculado a un caso ilícito, tienen que solicitar al gobierno dominicano su extradición. Pero se supone que hasta el momento no se ha hecho. Bueno, entonces es responsabilidad de los americanos.
Senador, porque tienen esa Entonces, facultad. seguimos con él ahí en el Ayuntamiento del Distrito Nacional hasta tanto. Pero si nos vamos, si nos no ha vamos, ido. si nos lo vamos a lo que es el derecho, no ha realmente, vuelto. No ha vuelto si a lo que trabajar. vamos a lo que es el derecho, él no tiene un caso abierto en la República Dominicana. Eso es correcto. Eso es Mientras- correcto. sí. Senador, Él es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, acá. Y Senador. allá también, porque allá es una acusación. Exacto. ahorita lo mencionamos, ¿verdad? Digamos que alineado con uno de los denominados presidenciables del PRM, que es Yayo San Lobatón. Temprano en la carrera, ¿por qué usted se enfila con Yayo? ¿Qué le anima? ¿Qué es lo que pasa ahí? Salió temprano el hombre. No, ya nosotros habíamos dicho que habían ya unos aspirantes, preaspirantes a la candidatura por la presidencia, a la candidatura a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros lo que hemos hecho, decirles de ahora con quién estamos. O sea, es como un letrero que yo vi en San Francisco de Macorís, de un solar que decía, no se vende, no se alquila, no se renta, no se presta. Entonces, para que no vayan usted no está en ninguna de esas yo no estoy en condiciones. ninguna de Ya esas. Yo usted- estoy que no claro, vayan a- yo a estoy la claro- reunión. yo estoy claro con quién estoy identificado. ya. Exactamente. ¿Y por qué con Yayo? O sea, porque Y no con David o Carolina. Hay gente que Mira, ha tirado, yo le ha picado un ojo. pude haberme identificado. O la con- vice que tiene yo un sueño. Pude haberme identificado. Pude haberme identificado con cualquiera de ellos porque cada uno son buenos. Cada uno tiene sus pros, tiene sus contras. Yo me identifico con Yayo. ¿Por qué? ¿Pero por ¿Por qué qué? específicamente? ¿Por qué? Bueno, ¿Qué Yayo le garantiza mira, a usted? Hay más o al partido. Yo hay más posibilidad yo lo voy a con ellos. repetir porque ya lo dije. Ya lo dije. Ya Es que el chip. ella a ver si se cuela ahí. No, yo entiendo que los demás tienen sus situaciones positivas Sí. y yo tengo más positivas con Yayo que con los demás. De acuerdo a los números que tiene en este momento. De Sí, acuerdo, ¿cómo está la situación? Bueno, los números los vamos a hacer en el trajín del tiempo, Se va a porque trabajar. yo entiendo que vamos a dar una sorpresa. Mire, senador, a propósito de que usted señala a algunos miembros del gobierno, le tomo la llamada a usted, porque ahí sentada Ginette Burnigal, su homóloga, la senadora de Puerto Plata, decía Y todavía ellos están en eso. que deben de bajar a las bases, que deben de ir a los pueblos, hacer descensos, conocer la realidad. Bueno, ¿Pasa lo mismo con contestando a la pregunta anterior y sumando esta, justamente, él es uno de los que contesta. Entonces, hay algunos que no contestan. Y no voy a hablar, de los presidenciales. No voy a hablar de los presidenciales, pero sí yo te puedo decir que tengo un buen acercamiento con Carolina, con Wellington, que son de los que han salido, tú sabes, a decir de sus aspiraciones. Falta. Usted nada más dijo dos, nada más dijo dos. Y falta Hasta ahí uno. llega su cercanía. Todavía- Hasta ahí llegan mis cercanías. bueno. Hasta ahí llegan mis Ah, cercanías. ok. Ya, ¿entiendes? no, habló. ¿Y qué es lo que necesita una Ya. persona como yo? Que tiene un gran apoyo de su pueblo, Sí. de su dirigencia, principalmente de mi partido, pues tener un acercamiento con el presidente. Y eso es lo que el presidente nos ha enseñado. Y para mí, el que más se parece al presidente en eso es Yayo. El Yayo. Ok, bueno. Ya lo dicho está. 10. Bueno, Auguramos éxitos en Martin todos los Luther Peña. proyectos de la vida privada y de la vida legislativa también. Y, Las puertas abiertas siempre. recuerden que cuando alguien va a hacer algo, por ejemplo, si alguien va a robar a un colmado, se presigna. Y el dueño del colmado también se presigna. pues entonces cuando ¿Sabe llega... cuál es la oración que más llega? Ajá. El que tenga más fe. Senador, eso cuando llega Farideh, lleva la bocina, hay que presignarse. No. Señores, ¿Verdad? vámonos. ¿Eh? Le toma llamada, Saludo a la ministra Farideh. Era presidencial. Dirá él. Señores, aquí conversábamos con el senador de la provincia, Duarte, Franklin Romero. A ustedes agradecimientos eternos por siempre preferir Despierta RD para conocer el panorama nacional e internacional. Será hasta mañana a las 6 de la mañana. Feliz resto del día.